Damos paso entonces al panel. Le damos la palabra a nuestro moderador, señor Luis Landeros. Muchas gracias, muy buenos días. Compañeros del panel, pues muchas felicidades. Las dos conferencias me parecieron sumamente interesantes y creo yo que la necesidad que tiene este país de Colombia para poder suministrar energía eléctrica a toda la población, pues es un reto bastante fuerte en el cual nosotros como industria del gas LP pues estamos muy interesados en participar. Es un hecho que la dificultad de poder llegar a las zonas no interconectadas de este país, en donde no tienen ductos de gas natural y tampoco hay electricidad, pues es una necesidad básica que el gobierno tiene que cubrir y que por lo tanto nosotros como industria tenemos que cooperar. En ese sentido, en la gran conferencia de Pablo respecto de esta gran empresa Gasco, que quiero felicitarlos porque no solo vienen de ser una empresa distribuidora de gas, sino que se están transformando y aumentando su alcance a ser una empresa de energía, en la cual ahora también están metiéndose a vender energía eléctrica. Eso es un reto muy interesante, digámoslo en términos de que como empresa nosotros tenemos que tener certeza jurídica, certeza económica y sobre todo condiciones para poder hacer realidad. Entonces, en ese caso le pregunto a Pablo, ¿quién es el que hace que se den las cosas para que se hagan realidad? Porque tenemos una idea de que es el gas bueno y que es medioambientalmente bueno y que necesitamos resolver la necesidad energética y que tenemos generación ahorita en diésel y que tiene sus ciertas deficiencias. Entonces, sabemos más o menos dónde está la solución, sabemos y tenemos propuestas de cómo lograrla, pero ¿qué necesitamos? ¿Quién es el que debe hacer? ¿El gobierno, las empresas, los consumidores? ¿Cómo podemos hacer que las cosas se den? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que es difícil, no es fácil hacer que las cosas pasen. De hecho, durante todo el congreso de ayer y hoy se habló mucho de cómo hacer que las cosas sucedan. Yo sí creo un rol fundamental de la empresa liderando y empujando la innovación, porque de alguna manera la empresa o las empresas o el sector privado, si está viendo la oportunidad, puede hacer ciertas acciones, como lo es hoy una realidad la planta que mostraba en Chile, y es una iniciativa desde la empresa poniéndolas con una mirada de largo plazo de lo que va a suceder. Entonces, yo creo que las empresas tienen un rol fundamental en hacer que las cosas sucedan, porque como lo vimos hoy, queda en un plan de desarrollo, nacional de desarrollo, que puede tener buenas intenciones, pero si hoy uno escucha en la segunda línea, todos los entes de gobierno de alguna manera nos están pidiendo al sector privado que propongamos y que tengamos impulso. Yo creo que ya no va más seguir de alguna manera quejándose o poniendo quejas al sector público, sino más bien trabajar en conjunto para que sea una realidad la innovación y no quede en un plan. Correcto, muchas gracias. Y entonces también la muy interesante conferencia de Edgardo sobre las turbinas. Es una tecnología que, como dices, tiene ya algunos años y esta innovación tecnológica que ustedes tienen, no usar aceite y no utilizar agua, creo yo que también es muy loable. Sin embargo, es inevitable la comparación. Nos gustaría que nos platicaras un poco sobre cómo comparar una turbina contra una generación diésel y cómo comparar una turbina contra una generación de un motor de gas LP en términos de rendimiento de combustible y en términos de retorno de inversión. Ok. Sí, es la cuestión que nos lleva siempre a los proyectos donde empresas se acercan a la tecnología y preguntan, ¿no? Tecnológicamente, nuestro equipo tiene una eficiencia interesante desde el punto de vista eléctrico, muy similar a los equipos tradicionales ciclo Otto.
Sin ningún lugar a duda, el reemplazo de diésel por equipos a GLP es positivo por donde se vea. Ahora, cuando empezamos a analizar o comparar tradicionales motores ciclo Otto con turbinas a GLP, aparecen diferencias tecnológicas, de eficiencias, que de alguna forma las vamos complementando con este nuevo concepto al que yo llamo, no lo llamo yo, no lo inventé, sino que es una realidad, que es la cogeneración. Desde el punto de vista de la generación de energía eléctrica, es probable que la eficiencia todavía sea un poco mayor en los ciclo Otto. Ahora, cuando uno hace el mix de hacer una solución de cogeneración, no hay ninguna duda, yo hace 19 años que trabajo para Capstone, la mayoría de mis proyectos han sido de cogeneración. Realizar cogeneración con una tecnología como la nuestra es muy simple. Después, siempre hay que evaluar el tema CAPEX y OPEX, porque todas las ventajas de la tecnología hacen que uno no tenga que lidiar con sistemas típicos de pistones y de sistemas que llevan un alto costo en cuanto a la mantenibilidad y una alta tecnificación, que yo creo que en la conferencia traté de darle un empuje a eso, porque además de poner en marcha un ciclo Otto y después hacerlo mantener, después hay que hacerlo operar y se necesita una determinada técnica. Una de las ventajas de las tecnológicas es que el sistema es bastante simple, termina siendo de fácil mantención y eso ajusta precios mirando CAPEX y OPEX. Creo que la ventaja competitiva nuestra está ahí, está en evaluar siempre si nuestro cliente o el cliente de ustedes necesita una solución térmica, porque ahí empieza a repagarse mejor estas cuestiones de las tecnológicas. Lamentablemente no están presentes en todo el mundo, estamos dependiendo siempre de tecnologías nacidas en Europa o en Estados Unidos, entonces tenemos unos costos también asociados a importación y a movilidad, pero bueno, no voy a dejar de mencionar que Gasco Vidagas ya ha avanzado y le tengo que agradecer que hayan avanzado aquí en Colombia y tienen nuestra tecnología en las instalaciones. Entonces, esto va indicando también como que de alguna que otra forma se están evaluando y se están poniendo sobre papel las cosas, ¿no? Entonces entiendo que Gasco también utiliza tanto motores de generación a gas LP como turbinas. ¿Cuál sería la experiencia, Pablo? No, mira, justamente lo que está en Chile son todos motores Caterpillar, son 26 motores. Nosotros acá hicimos 2 pilotos en Colombia, un poco pensando en demostrar que la generación con GLP es posible. Entonces, en la planta de Cali pusimos un motor y en la planta de Cartagena pusimos una microturbina de Capstone. Y todavía la microturbina de Capstone está funcionando hace 3 meses. O sea, estamos probando ambas tecnologías porque es interesante tener las dos alternativas. Muchas gracias. Edgardo, también otra pregunta. En la isla utilizan 25 microturbinas en vez de usar una gran turbina. ¿Por qué utilizar microturbinas en vez de una gran turbina? Bueno, en realidad, si usan esas 25 turbinas, porque es un proyecto del año 2009, o sea, hace 10 años que está funcionando, y en esa época Capstone tenía solamente 2 modelos de turbinas, el modelo de 30 y el modelo de 65 kilowatts. En el año 2010, Capstone desarrolla el modelo de 200 kilowatts y llega al concepto de una turbina de 1 mega, por decir algo así. Entonces tenemos muchos clientes que han optado por ese modelo de turbina de menor potencia, primero por una cuestión de tiempo y después también por una cuestión de modularidad. A veces la demanda no es
el 100% de la potencia, entonces uno se ve obligado a veces a reducir potencia, entonces nuestra tecnología es modular. Esto también es una interesante diferencia con la tecnología de generadores tradicionales, donde uno cuando coloca un generador, por ejemplo Caterpillar, de una determinada potencia, está limitado a usar esa potencia un poco menos, porque si no empieza a tener problemas de aumentos de costos de mantenibilidad. Entonces, quizás no quedó presente en la conferencia, pero quería aclararlo, que nuestra tecnología es totalmente modular, pudiendo con una máquina de 1 mega entregar 20 kilowatts, debido a que los sistemas son sistemas que se van acoplando y desacoplando electrónicamente, no mecánicamente. Entonces esto hace que uno pueda enfrentar una curva de demanda de un cliente variable. Y lo que hacen las máquinas es variar la velocidad y de esa forma atender la demanda de los clientes. Esto es típico en los hoteles donde tenemos microturbinas Capstone, donde los hoteles, por supuesto, no tienen toda la demanda de potencia al mismo tiempo, sino que van entrando pasajeros, van saliendo, entonces la demanda de potencia es muy variable y esa modularidad lo permite. Bien, muchas gracias. Me voy ahora con Jorge. Jorge, Termoencali. Nos interesa que nos platiques un poco sobre tus experiencias de generación eléctrica en esta empresa, que nos platiques un poco de los retos que tienes y sobre todo para el uso del gas LP. ¿Cuáles serían las necesidades de Termoencali para utilizar gas LP en generación eléctrica en zonas no interconectadas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero aclarar que Termoencali no está en una zona no interconectada, es una planta de respaldo del sistema que está pues conectada al sistema de transmisión nacional. Pablo mencionaba en la última subasta de cargo quedaron asignados o quedan hoy de los que quedaron asignados 3 proyectos que se respaldarían con GLP. Mi experiencia, llevo 6 años en Termoencali. Cuando llegué a Termoencali la principal dificultad para la empresa que tiene una planta de ciclo combinado bicombustible de diésel y gas natural era el abastecimiento de combustibles. Desde hace un tiempo para acá y pues ya se ha mencionado las dificultades que hay de gas natural, que sería la vocación principal de esta planta, y especialmente para el sector de generación térmica, donde digamos que a pesar de que podrían existir algunas reservas, los marcos contractuales suponen unos altísimos costos fijos que las empresas no estamos en capacidad de pagar con los ingresos que tenemos. Entonces la alternativa es el combustible líquido, en el caso nuestro diésel, donde tampoco hay disponibilidad en el país y es necesario importarlo, y es cosa que hemos hecho particularmente en los años 2015-2016 tuvimos un altísimo consumo con ocasión del fenómeno del Niño, y en ese momento entonces empezamos a analizar otras alternativas frente al tema de la dificultad de abastecimiento de combustibles y empezamos a explorar el tema del GLP, digamos, pero no quiero hablar exactamente de GLP, porque GLP es una mezcla de diferentes cosas y en el caso nuestro necesitaríamos propano de alta pureza, HD5 básicamente, que también pues hay una enorme dificultad para conseguirlo en el país y especialmente por los niveles de consumo que supondrían para nuestra planta. Nuestra planta hemos analizado que llegaría a unos consumos en una generación de un día del orden de unos 10.500 barriles. Esto mal contado son más o menos 20.000 galones hora, y eso también mal contado es del orden de la mitad del consumo nacional, que está limitado hoy por la producción, o sea, la mitad de la producción nacional. Entonces aquí los problemas son de escala, son también de disponibilidad, tanto en cantidades como en calidades, lo cual supone que el combustible tendría que ser también importado, con una dificultad frente al diésel, y es que no hay facilidades de importación. Hasta ahora, creo que próximamente pues ya empezará a haber algunas facilidades. Nosotros estamos en el suroccidente del país, estamos a
unos 100 kilómetros de uno de los puertos más importantes, que es Buenaventura, y hoy en día estamos impulsando un proyecto de una planta de regasificación de GNL ubicada en esta ciudad para poder tener acceso a gas natural que cada vez es más escaso en el país. Pero este proyecto también tiene una dificultad adicional, y es que no existe un gasoducto entre Buenaventura y la ubicación donde nosotros tenemos, y hoy en día construir infraestructura lineal en nuestro país tiene una serie de complejidades que también dificultan los temas. Deberíamos haber abandonado esta exploración, pero seguimos allí porque, entre otras cosas, y trae como beneficio el que hayan sido asignados proyectos en la última subasta con GLP, porque eso supone que hay otros que también tienen esa necesidad y tienen que resolverla. Entonces, seguimos impulsando estas iniciativas en la medida en que para nosotros sería una alternativa muy viable. Nosotros hemos hecho todos los estudios técnicos, ¿no? Nuestra turbina de combustión es una turbina Westinghouse 501F, diseñado y combustible desde el principio, y no solamente en los estudios que hemos hecho en nuestro proyecto, sino en otros proyectos que hemos tenido la oportunidad de conocer, uno de ellos en Puerto Rico, que tiene los 3 combustibles, diésel, GLP y gas natural. Hemos visto en los números incluso de este proyecto que se consiguen las mayores eficiencias con el uso del propano. Y eso tiene sentido porque para nosotros también tendríamos mayores eficiencias con el uso del diésel frente al gas natural, y no las tenemos básicamente por temas de control ambiental, de control de emisiones, que nos obligan de alguna manera a frenar el desempeño de la máquina para evitar la emisión de ciertos gases tóxicos. Y al tener el propano mejores calidades de desempeño a nivel ambiental también podría llevar a que la máquina tuviera mejores desempeños también en producción, y estamos hablando de desempeños y eficiencias del orden del 50%. Con una ventaja también del propano sobre el diésel, y es el tema del costo. Estamos viendo que la generación con propano frente al diésel podría estar en costos del orden del 75% en costo de combustible, y con los beneficios que tienen en temas ambientales y desempeño, pues también tendría disminuciones en los costos de operación. Entonces, la mayor vocación, digamos, de la planta sigue siendo gas natural. Seguimos impulsando el proyecto de importación para poder tener acceso a ese combustible, y de todas maneras, de no ser posible, por lo menos impulsar el proyecto de importación de propano, que nos daría la facilidad de que no necesitaríamos el gasoducto y podríamos vehicularlo a través de cisternas, cosa que es una logística muy similar a la logística del diésel, que es una logística que conocemos y hemos manejado bastante bien, y no nos asusta, pues, y en ese orden de ideas, pues nos mantenemos al tanto, digamos, de los avances de los proyectos y buscando esas oportunidades. Y no, como se piensa, como hacer una sustitución de diésel por propano, sino por el contrario, hacer una transformación de la máquina a que deje de ser bicombustible y sea tricombustible, y con independencia de que digamos, en algunos momentos la remuneración no sea suficiente para poder disponer del diésel, siempre será una opción de respaldo, y con la conciencia de que la energía más costosa siempre es la que no hay. Entonces, sería esa transformación, en el caso nuestro, porque se han estudiado varias plantas en el país, en el caso nuestro sería tal vez la más sencilla, no supone grandes cambios en el sistema de combustión, requiere principalmente construir almacenamientos en sitio y hacer un montaje para poder hacer un manejo del combustible que requiere un calentamiento, un manejo de presiones y estas cosas, pero que no es nada complicado, nada que no se haga hoy en día. Realmente no estaríamos inventándonos nada y podríamos estar haciendo uso, ya no a los niveles que menciona Capstone de una generación de pequeña escala, sino una generación de gran escala. Tenemos
Nuestra capacidad nominal son 240 megavatios con una turbina de combustión de 160 megavatios y una turbina de vapor de 80 megavatios. Y si pudiéramos mejorar nuestros niveles de desempeño y pudiéramos estar por encima incluso del gas natural como sucede en Puerto Rico, pues estaríamos casi llegando a la capacidad nominal de la planta y pudiendo abastecer energía al país. Yo no soy tan optimista como pensar de que podemos estar en la base de generación, de que podríamos tener una generación continua, no lo logramos ni con gas natural, pero por lo menos sí con el propano seríamos más económicos y ambientalmente más amigables y con mejores eficiencias. Muchas gracias, Jorge. Me brinco para seguir en la parte técnica, porque estamos aquí en la parte técnica y vamos a terminar con la parte conceptual, con Álvaro Fonseca, que nos platiques un poco sobre INIO y sobre todo sobre tu experiencia con motores de generación a gas. Bueno, aquí utilizas diferentes combustibles y ¿qué tendrían tus motores que necesitar para usar gas LP? Buenos días a todos. INIO es una nueva empresa con un portafolio de productos clásico. Básicamente este es el resultado de una venta, de las múltiples ventas de General Electric, de algunas de sus unidades de negocio. El negocio de energía distribuida fue vendido, que representaba las marcas de Jenbacher y Waukesha, motores grasosos como los nombraba nuestro compañero de Capstone, motores clásicos, ciclo Otto, con una flota ya instalada de más de 40.000 máquinas en todo el mundo. Hay algo importante que tú preguntabas al principio y es cómo hacer que la tecnología pueda ser evaluada de la manera correcta. Yo creo que hay una estrategia comercial que nosotros tenemos y es una aproximación que creo que es una herencia de General Electric y es a través del costo de electricidad. El costo de electricidad tiene 4 componentes importantes. Uno es el CAPEX, donde nosotros estamos obviamente inmersos, la operación, el OPEX. El que sigue es el costo del combustible. Y aquí las recomendaciones tanto a los inversionistas como a los distribuidores comercializadores de gas que tienen en su cabeza generar energía eléctrica o meterse en el negocio de venta de energía eléctrica, es pedirle a los fabricantes, pedirle a las turbinas, a Wärtsilä, que estuvo, en este caso Jenbacher, Waukesha, que les garanticen una eficiencia con el gas que les están entregando. No es lo mismo un gas de Cusiana a un gas HD5 a un gas natural. Es importante eso porque su análisis económico y de costo de electricidad depende definitivamente del hit rate de la máquina. Pídanle a ellos que les garanticen ese tipo de valores. Importante y el cuarto rubro importante del costo de electricidad son todos los temas de incentivos, impuestos, importaciones, aranceles, beneficios que para ser honesto, antes de la conferencia tenía un poco de preocupación conceptual con respecto a eso, pero después de ver que nuestros compañeros de la CREC, del Departamento Nacional de Planeación, también tienen ese mismo tipo de dudas, me da un poco de alivio, pero nos muestra que ahí todavía hay un hueco que conceptualmente no se ha concretado. Creo que del análisis de costo de electricidad más lo que las diferentes empresas ofrecen en términos de servicio y de mantenimiento, es importante que lo tengan en cuenta. Yo creo que con esto, con la base instalada que tienen cada una de las empresas, nosotros en nuestro caso ya hemos hecho pruebas con una máquina Waukesha para el gas de Cusiana, que es un gas que no es fácil. Por eso repito e insisto que en este tipo de temas en donde se quieren hacer un diferente análisis de las diferentes tecnologías, de las diferentes empresas, nuestra sugerencia es hagan todo en un análisis de costos de electricidad. No es un tema solo de CAPEX, no es un tema solo de OPEX. Las turbinas tienen un OPEX mucho más bajo, nosotros lo tenemos más alto, el CAPEX es más bajo en los motores reciprocantes, es más alto en las turbinas, pero al final lo que va a determinar en gran medida que escojan una marca, que escojan una tecnología, es precisamente eso. Yo creo que aquí
los que representamos a ese gremio de empresas que fabrican maquinaria para generar energía, nos queda es ofrecerle al IPCE, ofrecerle al Departamento Nacional de Planeación, que lo escuché hoy, que tienen todavía dudas de cuáles son los beneficios que hay detrás de cambiar el diésel por una máquina a gas. Estamos totalmente abiertos a sentarnos y a explicarles realmente cuáles son esos beneficios, pero el resumen al final, para mí, se reduce al costo de electricidad. Si estamos pagando en zonas no interconectadas, por dar cualquier número al aire, 1.000 pesos por kilovatio hora, que no es algo descabellado, estamos hablando de 30 centavos por kilovatio hora, cosa que es común en otros países. Yo creo que hay un modelo de frutos bajos, por llamarlo así, o de negocios cercanos, que se podrían llegar a cerrar fácilmente porque financieramente o desde el modelo económico de viabilidad tienen un horizonte. Nuevamente al costo de energía, estoy en 1.000 pesos por kilovatio hora, voy a producir mi energía a 700, 600, nosotros ya hecho algunos cálculos, hemos llegado a 500 pesos con algunas premisas de costos del combustible puestos en algunas zonas no interconectadas, pero el mensaje de tecnologías es, yo creo que los que estamos en ese gremio abiertos a explicar cómo se construye ese modelo energético, cómo compararlo con el actual con diésel y cómo compararlo también con otras tecnologías. Eso más garantizar que la marca que estamos comprando tiene un servicio local, que tienen un soporte local, que tienen unas partes en inventario, creo que es la forma de cómo deberían de los inversionistas de tomar decisiones. Muchas gracias, Álvaro, muy interesante. Ahora nos pasamos a la parte conceptual y ahí me voy a permitir hacer una pregunta para Sandra y para Mauricio. Sandra primero, obviamente, para que los dos nos contesten lo siguiente, desde el punto de vista de expertos en el sector, desde el punto de vista de la experiencia que tuvieron dentro de la CREG y sobre todo ahora que están de este lado como consultores de la industria, tenemos la tecnología, hay definitivamente un beneficio económico contra el diésel, hay un beneficio ambiental, hay la actitud de las empresas, hay tecnología, hay disposición, solo falta tomar decisiones, pero la realidad es que para poder llegar a las zonas interconectadas del país, que es el tema, pues tenemos problemas de logística, tenemos que llegar a través del río Amazonas, tenemos que llegar a zonas remotas del país. Tengo entendido también que en estas zonas, pues primero hay generadores diésel y estamos hablando de que vamos a tener que luchar contra los distribuidores de diésel. Si tienen ellos un mercado importante de distribución y de generación a través de diésel, pues es lógico que estas empresas, que las personas que se dediquen al negocio del diésel, independientemente del tema de corrupción, también van a hacer lo que necesiten para poder conservar su mercado. Y también tengo entendido que son zonas donde hay crimen organizado. Entonces, desde el punto de vista de los retos que tenemos como industria para poder solucionar este tema, ¿qué ustedes podrían proponer? ¿Qué necesitamos hacer para hacer esto realidad? Bueno, muchas gracias a Gasnova por la invitación y es un placer estar aquí para comentar este tema. Tal vez me invitaron justamente porque tuve la oportunidad de hacer un par de estudios sobre mercado de GLP en Colombia para algunas empresas que quieren desarrollar, digamos, y ampliar ese mercado y estaban explorando hacia dónde más generar estas posibilidades de desarrollo del GLP y una de esas en particular, por supuesto, la generación eléctrica. En este ejercicio digamos, buscar la posibilidad de aplicar generación con GLP en Colombia, pues parte de lo que se hizo fue buscar referencias internacionales, casos de éxito, ejemplos donde se pudiera replicar su aplicabilidad justamente aquí. Y por lo menos en lo que nosotros pudimos encontrar
es difícil encontrar referencias y casos de éxitos, digamos, importantes, por lo menos a nivel de alta capacidad, de 100 megavatios, 200 megavatios. Ahora veo que aquí hay un caso de éxito que está a punto de entrar en Chile de 45 megavatios. Yo hablé con varios inversionistas de generación a nivel mundial y realmente no encontré muchas referencias que pudiéramos replicar, exceptuando algunos casos de pronto en China, cuya información, digamos, no es tan disponible. Entonces, digamos que lo que yo, antes de ir a contestar la pregunta, un poco de las otras aplicaciones ya en las zonas no interconectadas, creo que lo que estamos viendo aquí en generación eléctrica en Colombia es que estamos generando nuestro propio caso de éxito. Creo que ya hay una primera señal cuando la subasta de cargo por confiabilidad, pues se vincularon por lo menos 3 nuevas tecnologías, como son proyectos de crudo, proyectos de fuentes de energía renovables no convencionales y proyectos de GLP adicionales a las tradicionales. Y es una primera señal de éxito, ¿en qué sentido? Primero, porque se logró un precio competitivo menor al esperado por la participación del GLP. Eso ya es una señal importante. Segundo, porque eso tiene una implicación y es que desplazó otros proyectos de generación que hubieran entrado probablemente en la asignación de no haber participado estos proyectos de GLP. Entonces, el reto que ahora enfrenta, por lo menos desde el punto de vista de proyectos de gran escala Colombia, es asegurarse que esos proyectos sean exitosos, entren oportunamente dentro de su asignación y logren realmente su concreción, cosa que no es exactamente fácil, pero que además de que es un riesgo del inversionista, pues implica un riesgo desde el punto de vista del sector y creo yo desde el sector del GLP también, lograr que se concreten para que justamente de aquí en adelante ese punto decisorio sea el que cambie esa visión que seguramente este sector quiere, necesita y que en el país sería una alternativa adicional. Eso por un lado. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de generación a gran escala, creo que depende mucho el futuro de lo que pase ahora en estos proyectos específicos. Y desde el punto de vista, en lo que encontramos en los estudios, es que desde el punto de vista, digamos, de microturbinas, de motores y de generación a microescala, pues la tecnología sí está probada y pues como lo hemos visto en las conferencias de hoy, pues digamos ahí no se necesita mayor, digamos, experiencia internacional. Ahí es un tema más de si la solución en términos de, como lo han dicho, digamos, la capacidad térmica o pues la combinación que existe, digamos, entre los diferentes combustibles, sea diésel, sea gas natural o GLP, logran en combinación con la eficiencia generar, digamos, la solución que se requiere. Y de alguna manera, cuando uno mira las experiencias en Colombia, porque hay experiencias de generación de GLP en Colombia, de las cuales, digamos, uno puede tener alguna referencia, se esperaban, digamos, algunas eficiencias de alrededor de 28, 30%, y por lo menos en la información que se tiene de algunos de los proyectos que ha desarrollado Ecopetrol, las eficiencias han sido menores. También se habló en Ecopetrol de un gran proyecto masivo con una eficiencia teórica de un 45% que pues no se ha podido probar y simplemente para ver cómo se podría concretar el uso de GLP en plantas micro. Uno de los estudios que logramos analizar, que a mí me parece que puede usarse como ejemplo en Colombia, es la combinación de combustible diésel GLP en cargas hasta el 50% de los motores. Hay un estudio que
que se realizó en diferentes, con una gran amplitud de motores, y demostró que la eficiencia al usar el combustible dual diésel GLP incrementaba, tal vez no en los rangos que uno quisiera, tal vez del 26-27 a un 28-29-30%, pero cuando uno habla de capacidades, digamos, de toda la zona interconectada que funciona en Colombia con diésel, si uno pudiera mejorarla sin tener que competir, sino de pronto manejando combustible dual, diésel y GLP, podría ser una forma de ir integrando el GLP, logrando mayor eficiencia, disminuyendo los costos y dándole una transición, digamos, de utilización mucho más factible con un soporte, digamos, económico claro. Entonces, y eso no requeriría, digamos, más allá de empezar a realizarlo y hacerlo sin necesidad de desplazarlo o reformar completamente todo el sistema. Yo, simplemente para cerrar, quiero decir, me cuesta mucho ya seguir diferenciando el sistema interconectado con las zonas no interconectadas, porque en términos ya de combustibles y de generación de este tipo, realmente, como lo han dicho aquí, el tema para desarrollar nuevos mercados, nuevas aplicaciones, es un tema ya de logística, ya no es tanto de que esté interconectado o no interconectado a nivel eléctrico nacional, es un tema de logística, es un tema de transporte, es un tema de acceso al producto, y eso es lo que dificulta realmente su aplicación en temas, como se ha visto, de autogás, generación eléctrica y también de aplicaciones agroindustriales. Entonces creo que el gran reto del sector de GLP para poder desarrollar nuevos mercados es realmente trabajar en la logística de acceso, obviamente desde el punto de vista de producto, de poder importar, pero también de poder transportarlo y llevarlo hasta donde está la necesidad de su aplicación final. Muchas gracias, Mauricio. Finalmente, de este tema de las subastas, de las empresas que ganaron y de cómo hacer realidad este tema del uso del gas LP en generación eléctrica, ¿qué nos puedes comentar? Mira, buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que hay una división clara entre la generación con GLP que está conectada al sistema interconectado y aquella que está destinada a las zonas aisladas. En las del sistema interconectado nacional, pues básicamente las empresas que ganaron, yo tuve la buena suerte de acompañar todos los proyectos que ganaron, en realidad fueron 4, lo que pasa es que al final, por unos temas más complejos, solo se pusieron la garantía para 3 proyectos de estos, pero digamos que uno lo que hace cuando pone una planta térmica a concursar en la subasta del cargo por confiabilidad es que primero tiene claro que esa es una planta de generación de plata, no de energía eléctrica. Lo que pasa es que de vez en cuando tiene que generar energía eléctrica y además hay que mostrar que uno tiene toda la firmeza y toda la infraestructura y todo el respaldo para poderlo hacer. Si hubiera habido gas natural, no había habido ninguna de las plantas de GLP que hoy estamos, digamos, como que nos generan esta expectativa tan bonita y que además seguramente van a desarrollar la infraestructura, etcétera. Pero no había gas natural. Ahora uno también se pregunta, ¿pero cómo que no había gas natural si sí hubo plantas que ganaron con gas natural además? Y pues cuando uno revisa, pues básicamente es que aquellas plantas que ganan con gas natural lo hicieron porque tenían un gas más o menos atrapado que tenía un costo de oportunidad diferente y bastante bajo con respecto al resto del mercado de gas natural. Entonces estamos hablando de unas plantas en donde gracias a unas restricciones de transporte en la costa norte de Colombia, pues no podía sacar ese gas y pues uno lo vuelve plata o vía vendiendo gas o lo transforma en electrones y lo vuelve dinero. Había otras plantas que ganaron en Casanare y pues básicamente es porque se trata de unos campos aislados con unos contratos de gas, digamos que tienen unas condiciones especiales y pues eso también era simplemente un ejercicio de monetizar ese gas a través de electrones. Y en los otros casos era que como no había gas, pues volvámoslo, miremos a ver qué hacemos. La Comisión de Regulación puso unas restricciones para que los combustibles líquidos pudieran jugar en esta oportunidad. Y entonces, pues digamos que la opción de haber quemado diésel, que digamos era naturalmente la siguiente que uno piensa. ¿Por qué? Pues porque, de nuevo les digo, estas no son unas plantas concebidas para generar energía eléctrica, aunque eso hacen, son concebidas para generar dinero. Y pues cuando uno tiene eso, digamos aquí lo que juega es básicamente la combinación entre mayor ENFIC, que es la energía en firme que tienen disponibles estas plantas, y menor CAPEX.
y entre cuando uno compara el CAPEX de gas natural, de los combustibles líquidos y el GLP, el más barato, digamos, la reina de belleza en esto, porque tiene el CAPEX más bajo, es de lejos los combustibles líquidos. Después sigue el gas natural y después el GLP. Ahora, ¿por qué entonces termina ganando GLP? Porque no teníamos gas y porque había una restricción para los combustibles líquidos. Entonces, eliminan a la reina, a la virreina, pues la primera princesa termina siendo la que se corona. Esta es la historia de por qué ganamos pues, con las plantas de GLP en el país. Seguramente lo que vamos a ver en el futuro es que va a haber una infraestructura porque tiene que estar, digamos, asociada a la existencia de estas plantas, pero muy probablemente no vayan a quemar GLP, digamos, en su funcionamiento normal. ¿Por qué? Porque cuando tengamos una planta de regasificación ya desarrollada en Buenaventura, seguramente estas dos plantas, de las 3 que en este momento siguen en carrera, 2 están en Buenaventura, en el puerto. Y pues cuando uno tiene de vecino una planta de regasificación con una infraestructura que la paga el resto del país, pues digamos que se vuelve simplemente una cuestión de comparar cuáles son los costos marginales. El día que el costo marginal del GLP importado esté por debajo del costo marginal del gas natural importado, ese día se va a prender con GLP. Mientras tanto va a ser gas natural siempre. ¿Cuándo se va a quemar GLP? Pues desde el momento en que entre en operación hasta el momento que entre en operación la planta de regasificación. Más allá de eso, digamos que lo dudo. En el caso de las zonas no interconectadas, y devolviéndome a la pregunta anterior que tú habías hecho, pues yo creo que, digamos que ahí tenemos un tema que es un poco más complejo y es las zonas no interconectadas además se dividen en diferentes áreas. Hay unas zonas no interconectadas tranquilas que tienen asociada una demanda más o menos interesante y ahí vale la pena mirar la generación con GLP. ¿Por qué? Pues porque digamos que uno lo que hace es que le echa una miradita pues a los beneficios tributarios, eso hace digamos que esta combinación para las zonas no interconectadas que estamos hablando de capacidades instaladas mucho menores a las del sistema interconectado, menos de 1 mega en general. Sigue siendo cierto este reinado en que el CAPEX del diésel es bastante más bajo que el CAPEX del GLP. Sin embargo, la ley 1715 de 2014 le da unos beneficios tributarios muy interesantes al GLP, entre otros que puede deducir de la renta hasta el 50% de la inversión. Sin embargo, este es un beneficio que está diseñado solamente para los ricos, porque solo se puede materializar cuando uno hace las inversiones dentro del balance. Es decir, una nueva iniciativa, o sea, digamos que vamos a crear una sociedad con la empresa que actualmente presta el servicio, etcétera. Ese nuevo vehículo, como no tiene una historia, digamos, de operación, pues seguramente no va a tener una renta y si no tiene una renta en los primeros 5 años, pues no tiene que deducir. Y si en lugar de tratarse un nuevo vehículo, lo hiciera la empresa que actualmente presta el servicio o es una de las empresas grandes del país que, digamos, dentro de sus tareas está el que presta los servicios en estas áreas, o de lo contrario tampoco se puede hacer porque en general, en casi todos los países, y Colombia no es la excepción, las zonas no interconectadas están asociadas con los índices de pobreza más altos. Y los índices de pobreza más altos se parecen a que la rentabilidad de estas empresas es muy bajita y poder tener una renta, digamos, interesante de la cual uno pueda deducir y por ende aprovechar los beneficios tributarios en estas áreas, pues es realmente una utopía. Ahora, si este servicio lo prestan empresas que son grandes, que ya tienen una renta, digamos, interesante, eso sí pueden materializar eso. Pero pues digamos que en general este tipo de empresas, si bien tienen unas tareas digamos, y hacen actividades que están asociadas con la responsabilidad social, en general son empresas con ánimo de lucro. Y pues con ánimo de lucro implica que uno se mete en los mercados que son interesantes, no digamos en los que simplemente se hace una labor social. Entonces, en ese sentido, pues digamos que las zonas no interconectadas, estas cifras que yo oí hace un momento y que ayer también oí mencionar como de casi 1000 sitios o 1000 localidades a las que pueden llegar el GLP como una alternativa de generación, en realidad eso no es cierto. Yo creo que si estamos hablando de 20, ya es una cosa bastante optimista. Ahora, ¿qué pasa en el resto, en las otras 900 y pico? ¿Por qué no llega el GLP? Si la tecnología existe, si es cierto que es mejor que el diésel, si digamos, lográramos encontrar algún arreglo o se pudiera modificar la ley para que,
o más bien, más que la ley, es la reglamentación de la ley para que se puedan aprovechar esos beneficios tributarios, ¿por qué no llegaría? Pues resulta que también hay un problema social. O sea, esto no es un problema simplemente de logística o de tecnología. En muchas de esas áreas, digamos que, como tú mencionabas, hay crimen organizado, y el crimen organizado que se nutre en muchos casos, de la presencia del diésel. En muchas de las zonas no interconectadas de Colombia, la moneda ni siquiera es el peso, ni el dólar, ni el real, etcétera, es el diésel. Las transacciones se hacen en galones de diésel. Entonces, pensar en que una tecnología que llega a reemplazar el diésel se pueda instalar, pues seguramente es, digamos, la primera barrera que hay que derrotar. No es la logística ni la eficiencia en el motor, es una barrera social, pues porque la misma población se va a oponer. Es algo parecido a lo que en algunos, y seguramente si acá hay personas del IPSE lo sabrán, o muchos de ustedes lo recordarán, cuando se trató de llegar con energías renovables no convencionales, paneles solares en algunas poblaciones aisladas, pues digamos que no es porque no fuera buena idea, no es porque no fueran ambientalmente amigables, es porque eso para la economía. Y pues yo prefiero poder tener una lancha en la que me puedo desplazar, ir al médico, hacer mercado, a tener un panel solar que es ambientalmente amigable. El primer paso para que eso sea posible, aparte de que sea, digamos, tecnológicamente factible, ambientalmente deseable, es que socialmente sea posible. Impresionante conclusión. Pues les agradezco mucho al panel. Por favor, un fuerte aplauso.